¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Memorias o Desmemorias, en las que trato de que conozcan algo de mi vida, aunque generalmente no lo cuento, pero como ustedes me han pedido, queremos conocer algo de usted, pues por esta razón lo comparto. En el video anterior estuve hablando de travesuras de la infancia, algunas de ellas propiciadas por la falta de conciencia y también por la falta de información. Por ejemplo, el asunto de la muerte. Muchos padres nunca hablan de sus hijos sobre este tema. Hijo, la muerte existe, por lo tanto, cuídate, porque puede venir la muerte por un accidente, un resbalón, el no cuidarte y caminar sin tus zapatos en el baño, sin tus sandalias, en fin, o porque te puedes meter a la alberca y no sabes nadar, o meterte al mar y te puede llevar una ola. Hay que hablar de la muerte. No es un tema agradable, pero se tiene que hablar de este tema. Y también, por supuesto, estar insistiendo constantemente en el tema de los valores. Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poquito acerca de esto que me pasó cuando quise entrar al seminario. Fíjense que quedé yo con esta intención de entrar al seminario cuando acudí a aquellas pláticas en la iglesia del Buen Tono. Sin embargo, no fue algo inmediato. En mi mente se fue quedando este gusanito, me gustaría ser sacerdote, pero no, pero sí, pero no. Es que si me meto al seminario no voy a tener hijos, no me voy a casar, pero es que si me meto al seminario voy a hacer muchas cosas que me gustan, voy a ayudar a la gente. Entonces fue más o menos como un año cuando estaba precisamente ya inclinándome hacia la administración de empresas cuando decidí entrar. Y cuando ya decidí entrar, ya no tenía el teléfono del padre Javier González que me lo había dado en el Buen Tono y ya no se me ocurrió buscarlo. Entonces lo que hice fue abrir el directorio. En aquel entonces había un directorio telefónico en una parte conocida como la sección amarilla y ahí encontraba uno información de algunos lugares, comercios, etcétera. Y se me ocurrió buscar seminarios. Y efectivamente apareció ahí seminario jesuita, seminario del Espíritu Santo, seminario no sé qué. Hablé a todos y en uno ya pasaron los exámenes, en otro no contestaron, en otro no está el sacerdote que da información y finalmente, curiosamente, el Seminario Conciliar de México sí me contestó y me dijeron los que me contestaron, bueno, la persona que me contestó, que ese fin de semana era el examen para todos los que quisieran entrar al seminario. ¿Qué tipo de examen? Pues es un examen de conocimientos y también un examen psicológico. Bien, anoté la dirección y cuando llegó ese sábado fui hasta Tlalpan. En aquel momento yo no conocía esta parte de la ciudad, el pueblo antiguo de Tlalpan, que se encuentra hasta final de Calzada de Tlalpan, y llegué al lugar, un edificio que me impresionó, de tipo neocolonial, así le llaman, aunque México nunca fue colonia, pero fue un tipo neomexicano, me impresionó. Un patio enorme, 3 pisos con arcos de cantera, tesontle, pero ya en el momento en que me acerqué al sacerdote encargado de la recepción, como que me vio con malos ojos. ¿Por qué? Porque los demás muchachos iban todos con cabello cortado, con casquete corto generalmente, vestidos muy normal, vamos a decir así, y yo en cambio llegué con mi cabello largo, con un poco de barba, bigote, con una camisa rayada, creo, y entonces el sacerdote como que dijo, ¿y tú realmente quieres ser sacerdote? Dije, bueno, creo que aquí en el seminario es donde voy a saber si puedo o no.
porque creo que el seminario es una etapa donde se va tomando una decisión. Me dijo, es correcto, pero ¿no se te hace que el sacerdocio es algo así como mágico, querer convertir la hostia con ciertos poderes? Entendí que el sacerdote me estaba haciendo estas preguntas como tanteándome, así como si estaba queriendo entrar al seminario por otras cuestiones que no fueran las realmente importantes. Después de que dialogó conmigo, me dijo, está bien, pasa al examen. Nos pusieron en un salón y nos hicieron primero exámenes de cultura general, como se hace yo creo que en cualquier colegio importante, y después ya vinieron dos exámenes psicológicos, uno escrito y después con un psicólogo ya en una forma hablada. Y nos dijeron, bien, les vamos a dar la respuesta a lo largo de la semana para ver si quedan aceptados o no. Bien, ya me retiré y hacia el jueves me hablaron a la casa, yo respondí el teléfono, yo lo contesté y me dijeron, está usted aceptado. Bien, yo me puse contento, les comenté algo a mis papás, ellos no me creyeron que me iba a ir al seminario porque no había hablado de esto con ellos y por esta misma razón cuando llegó el sábado, que fue el día en que tenía que internarme ya al seminario, pues yo tomé mis cosas, mi ropa, me ayudaron dos amigos de un grupo juvenil a cargar esta ropa que no era mucha y entonces llegué hasta Tlalpan. Y justamente cuando llegué estaba un sacerdote, el mismo que había hablado conmigo el día del examen, y cuando me vio me dijo, tú no estás aceptado, tú no puedes ingresar, más aún, ni siquiera viniste a hacer el examen. Y yo, ¿cómo? Sí, tú no estás aceptado, así que no te puedo recibir. Y le dije, ¿cómo de que no, padre? Si yo hablé con usted. Yo no he hablado contigo, me dijo. En ningún momento he hablado contigo. Y entonces entendí lo que estaba pasando. Lo que pasa es que el día que me dijeron que iba a entrar al seminario, yo fui a la peluquería, me corté el cabello casquete corto, me rasuré y evidentemente para este sacerdote pues parecía un muchacho totalmente distinto. De tal manera que cuando le dije, padre, soy el que traía la barba y el cabello, ah, discúlpame, no te conocía, pasa, te van a decir aquí cuál es tu cuarto y ahí colocas tu colchón. ¿Mi colchón? Sí, quizás no pusiste atención y a lo mejor no lo puse o no, o quizás no me dijeron, pero cada alumno tenía que llevar un colchón porque en el seminario sí había camas, pero cada quien tenía que llevar su colchón. Dije, ah, caray, pues yo no traje colchón, me dormiré así. Pero afortunadamente en ese momento iba llegando el sacerdote que iba a ser mi prefecto, un padre que iba llegando de Roma, después de haber estudiado en Roma, iba entrando al seminario, iba a ser superior del grupo del seminario. Y cuando escuchó que yo no tenía colchón, dijo, no te preocupes, en lo que lo consigues, yo te presto el mío, porque yo ya tengo uno aquí, y yo voy a venir a vivir al seminario hasta dentro de 15 días, porque tengo que arreglar algunas cosas. Así que me sentí bendecido por el padre Manuel Subillaga, que me apoyó en esto. Sin embargo, cuando entré al seminario, en el primer momento de reunión, yo pregunté muchas cosas porque yo pensé que a partir de que me internaba, ya nunca iba a volver a salir un internado. O a lo mejor iba a salir después de algunos meses. Y ya ahí nos explicaron, no muchachos, ustedes van a poder salir a sus casas todos los sábados y van a regresar al seminario los domingos, de tal manera que van a poder seguir conviviendo con sus amigos, con su familia y en algún momento van a tener que dedicar alguna parte del sábado
a un apostolado. ¿Qué es eso de apostolado? Pues que van a ir a una parroquia que les vamos a decir cuál, para que ayuden ahí como catequistas, ayuden como voluntarios, ayuden en distintas maneras, porque eso también es parte del seminario, que empiecen a tener contacto con una parroquia y empiecen a tener un servicio. Muy bien, esto fue importante para la información, saber que iba a estar en contacto con mi familia. Otro punto importante que nos dijeron fue el de las colegiaturas. Había que pagar algo de colegiatura en el seminario y bueno, en mi casa no había la posibilidad y entonces yo empecé a pensar cómo iba a conseguir el dinero para la colegiatura y entonces pensé, a ver, ¿qué puedo hacer? En algunos lugares me dijeron, puedes venir a trabajar el fin de semana en alguna cosa. Tenía un tío que tenía un laboratorio y entonces me dijo, puedes venir a ayudar aquí a hacer algunas cositas y de esta manera podía tener algunos recursos. Pero eso no era siempre. Y entonces más adelante decidí comprarme un material de payaso y de mago. Ahí enfrente de el reloj chino en Bucareli hay una tienda que todavía vende cosas para magia, para cosas chiquitas en familia o también ya para un mago profesional. Entonces decidí, voy a comprar un equipo y voy a hacer funciones de magia en las casas. Me maquillo como Cepillín, tenía un acordeoncito chiquito para tocar alguna cosita y entonces también decidí empezar a hacer este tipo de cosas. Así que con esto me empecé a ganar algo de dinero en aquellas horas libres que tenía el sábado para poder pagar la colegiatura. Y entonces empezó ya la experiencia en el seminario, que fue increíble porque al principio yo pensé que las primeras lecciones que iban a tener iban a ser de Biblia, de teología, de historia de la iglesia, y no. Me dijeron, curiosamente, vamos a tener primero 3 años para que saquen una licenciatura en filosofía. Ah, caray, ¿qué es eso de la filosofía? Pues es la historia del pensamiento del ser humano desde que comenzó de alguna manera a pensar hasta nuestros días, porque estas ideas nos van a ayudar a entender lo que el ser humano ha pensado sobre Dios. Al principio, todo sobre Dios, después periodos donde se dudó de Dios, periodos donde de plano estaba prohibido totalmente pensar en Dios. ¿Y para qué va a servir eso? Para que tengamos un fundamento intelectual sobre los temas que tienen que ver con Dios. Y así, estos primeros años serían temas de filosofía griega, filosofía romana, filosofía en la Edad Media, filosofía contemporánea, temas de ética, temas de estética y algo interesante que fue que nos dieron temas sobre pedagogía, sobre counseling, una manera de saber escuchar a las personas, pedagogía, counseling y psicología. Y yo tuve la fortuna de que entre todos los alumnos del seminario, juntamente con otros 5, fui elegido para tomar un curso especial en la Ibero de lo que sería la comunicación a través de el pensamiento de Carl Rogers, una manera psicológica de hacer grupos de encuentro y aprender a dialogar. Para mí fue maravilloso esto, aunque para el seminario no tanto, porque los otros compañeros que tomaron este curso se salieron del seminario y siguieron la línea de psicología. Yo continué ahí, pero con este elemento que me ayudaría mucho a salir adelante. Y otra cosa increíble en el seminario es que había también un taller de teatro, había también coro, donde íbamos, el padre Javier González ahí volvía a coincidir con él, era el director del coro del seminario, y se nos enseñaba a cantar canto gregoriano un poquitito, a cantar un poquito de cantos religiosos,
no tanto con nota, sino más bien por oído, porque yo de nota no había estudiado nunca nada, así que escuchaba y cantaba. Había estudiantina también, y esta estudiantina fue maravillosa porque cuando llegó el Día de las Madres, nos daban permiso en el seminario para ir a dar toda la noche serenata a una mamá, a otra, a otra, a otra, a otra. Otra cosa interesante del seminario es que durante algunos domingos nos pedían que fuéramos a algunas parroquias para solicitar ayuda económica, porque con esta ayuda económica que nos daban los fieles en las parroquias, la biblioteca se podía acrecentar y se podía dar media beca también a algunos seminaristas que no podían conseguir el dinero para poder pagarla. Así que, como ven, fue maravillosa esta primera etapa y vendría después una etapa también de teología. Los siguientes 4 años serían para sacar una segunda licenciatura, ahora en teología, que ya sería directamente el estudio sobre Dios. Concretamente, estudiar Biblia, estudiar algo de griego, algo de hebreo, algo de latín y también historia de la iglesia y muchas cosas que ayudaban a tener ya un ambiente más amplio de lo que era la parte religiosa. El catecismo, por ejemplo, la pastoral y otras cosas que ya lo iban formando más a uno en la parte concretamente hacia el sacerdocio. Muchos, lamentablemente, después de la filosofía dijeron, yo no soy para esto, me gustó la filosofía, voy a seguir como maestro de filosofía, ya tenían una licenciatura, por lo tanto no se perdía tiempo en el seminario. Si alguien se salía del seminario, ya tenía una formación bastante interesante. A otros los sacaron del seminario. No se salieron por su cuenta, sino en el seminario los superiores se dieron cuenta que habían entrado más bien por otras cosas, para olvidar a la novia, pero no tenían interés en la misa, llegaban tarde, no sabían participar en equipo en el seminario, no tenían espíritu de servicio, eran impuntuales, en fin. Entonces los superiores decían, mira, esto no es para ti, esto lo hemos detectado, porque en el seminario vemos que se cumpla con la parte intelectual, la parte familiar, que en tu familia no haya problemas y que por eso estés huyendo de ella, la parte afectiva, que tampoco estés huyendo porque te falló una relación o porque quieras ocultar algo, la parte de servicio, de una actitud de servicio y por supuesto la parte piadosa que tenía que ver con el gusto por la celebración de la misa, la oración, etc. De tal manera que si al seminario iba entrando a un grupo 10 personas, pues en el seminario se iba reduciendo y solamente íbamos quedando los que teníamos verdadero interés. Y ya en la etapa final se insistía constantemente, piensa bien, porque cuando te ordenes vas a tener que renunciar a tener una esposa, una familia y tener hijos. Y muchos en esta parte es donde decían, yo creo que yo no. Y otros decían, pues yo creo que sí voy a poder salir adelante porque si me gusta tanto y siento que Dios me llama por este lado, voy a seguir. Voy a renunciar a una familia y a unos hijos. Y otros de plano decían, yo no. Y por esta razón tengo varios compañeros del seminario que se casaron y otros que lamentablemente se ordenaron, así se llama cuando uno se gradúa, como dicen ustedes popularmente, y después, lamentablemente, se salieron porque se enamoraron y se casaron. De tal manera que, pues, aunque hayan estado en el seminario, después tomaron una decisión totalmente distinta. Dentro del seminario, para algunos yo era un poquito raro en la parte de la creatividad, porque en la parte de teatro nos enseñaban a poner entremeses cervantinos, se puso
Asesinato en Catedral de Thomas Becket, etcétera, y otros elementos de este tipo. Pero a mí, como en ese tiempo estaba en boga la puesta de Jesucristo Superestrella, a mí se me ocurrió pedir permiso y poderla presentar ahí con los seminaristas. Y las mujeres eran hermanas de los seminaristas, conocidas de ahí cerca, que participaron en esta puesta en escena, que fue muy interesante. Así que algunos decían, pero es que ¿por qué pone esta obra? Bueno, sin embargo, los superiores entendieron que no era nada de estar en contra de la Virgen María, aceptar que María Magdalena había sido amante de Cristo, no. Se entendía perfectamente que era una obra musical y punto. Y también les llamaba mucho la atención que saliera yo a trabajar de payaso en algunas fiestas, pero no solamente a las fiestas, porque cuando tomamos este curso de psicología con la Ibero, a los compañeros que nos tocó tomarlo, se nos dio una tarea de acompañamiento y también de apoyo espiritual. Ahí vamos a poner en práctica lo que habíamos aprendido de el diálogo, la escucha, etc. Y esto iba a ser con el seguimiento de los académicos de la Ibero y de un sacerdote. Y en esta situación nos tocó trabajar donde en el Hospital de Cardiología de Tlalpan. Un hospital que tiene distintos pisos y cada piso tenía una área en particular. Y dijeron, a ver, vamos a escoger las áreas, los mayores, los jóvenes, las personas que las van a operar, algunas cosas así, pero nadie quiso escoger el piso de niños. Nadie quiso escogerlo. Ya después se entendería un poquito el por qué. Pero yo dije, pues yo lo escojo, el piso de niños. Y el primer, era creo que los miércoles cuando teníamos que ir ahí. El primer miércoles que llegué, ya llegué a la recepción. ¿Quién es usted? Soy seminarista. ¿Qué viene a hacer? Pues tengo este permiso para trabajar en el quinto piso con los niños y hablarles un poquito de Dios, de espiritualidad. Pase. Tiene 1 hora y media, eso era lo que podíamos estar ahí, o 2 horas. Y entonces ya llegué, yo esperaba que los niños iban a estar como en la iglesia, todos reunidos en un salón, sentaditos, y resulta que no. Aquí mi gran sorpresa fue que algunos niños sí podían acudir a un saloncito que tenían sillitas y podía hablar con ellos. Pero había otros niños que estaban en otro cuarto donde estaban acostaditos y no se podían mover, porque los iban a operar o los habían ya operado. Y entonces yo pensé, caray, no es bueno que solamente atienda a estos niños y los demás no. Entonces, a ver, niñitos, tomen las sillitas, vámonos al cuarto donde están los que están acostaditos y ahí voy a dar la clase. Y entonces empecé a hablarles de Dios, pero como que no me ponían mucha atención y empezaban a preguntar, oiga padre, así me decían, yo era seminarista, pero oiga padre, ¿y por qué estamos enfermos? ¿Y por qué fulanito que estaba la semana con nosotros se murió? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué tema tan difícil? Hablar de la enfermedad y de la muerte con pequeñitos que iban entre los 5 y los 12 años de edad más o menos. Y muchos de ellos de una situación muy precaria, muchos de ellos venían de poblaciones de campo e incluso hablaban de la injusticia, no hablan de injusticia propiamente, pero sí porque había gente que tenía más dinero y gente que tenía menos dinero, porque algunos papás de ellos se tenían que quedar afuera del hospital, ahí, acostados en cartones, pasando la noche porque no tenían recursos como otros papás sí los tenían. Bueno, mi idea era hablarles de Dios como si fueran un catecismo normal, un salón normal,
pero más bien me di cuenta que la situación era responder a las inquietudes, a las preguntas que tenían, pero sobre todo ayudarles a que desapareciera el miedo. Muchos de ellos tenían miedo a una operación, tenían miedo a estar solos en ese lugar, tenían miedo a que la muerte pudiera llegar como un monstruo a quitarles la vida, y entonces tuve que cambiar de estrategia y pensé, lo primero que tengo que hacer es que mi presencia aquí sea agradable, de alegría, contagiarles el entusiasmo, llenarlos de esperanza. Y entonces ahí vino precisamente el trabajo de utilizar el teatro guiñol y otro tipo de cosas. De hecho, al principio hice esto, fíjense. Como llevaba unas pastillas de menta y también un tubito de Prit en mi bolsa, y entonces con el Prit pegué rápidamente, aquí ya son unos ojitos, pero en ese momento pegué simplemente las pastillitas sobre el calcetín y ¿qué creen? Pues efectivamente el calcetín empezó a cobrar vida y empezó a hablar. Hola, mijitos, ¿cómo están? ¿Cómo se han portado? ¿A qué le tienen miedo? Y fíjense que curiosamente, con un títere como este, con un calcetín, empezaron a sacar muchísimas preguntas, inquietudes, pero sobre todo a reírse. Resulta que ya no me hacían tanto caso a mí, sino al títere. Entonces me di cuenta que era importantísimo hacer este tipo de trabajo con ellos. Enseñarles lo que es la vida, enseñarles lo que es la fe, decirles que Dios no castiga a nadie, que la enfermedad es algo natural, que se enferman los grandes, los pequeñitos, y qué bueno que hay medicamentos y que hay una operación, pero que aquellos niños que morían no iban a un lugar solo, sino que iban a un lugar para estar totalmente felices, y esto evidentemente hizo que fueran cambiando las cosas. Así fueron pues muchas semanas de trabajo y de alegría porque veía que estos niños tenían más esperanza. De hecho, me daba mucha alegría cuando yo llegaba al quinto piso, se abría el elevador y ya estaban los niños ahí esperando mi llegada. Llegaba con la guitarra y con una gran maleta, llevando ahí trucos de magia, vestido de cepillín, y hacíamos unos momentos muy agradables, pero otras ocasiones no, porque de repente un día yo llegué, me iba encariñando con los niños, y a un niño le decían el vampirito, porque nada más tenía estos dos dientecitos, los demás pues estaba en la etapa de mudar dientes y no los tenía. Y ese niño hizo que me llenara de mucho afecto por él. Era muy inquieto, muy preguntón, se sonreía de muchas cosas y de repente un día llegué, siempre como les digo, ya estaban todos esperando en el elevador y cuando se abren las puertas los veo a todos y les pregunto, ¿y el vampirito? Y esperaba que me contestaran como en muchas ocasiones que les preguntaba, ¿y este niño ya se fue? Ya vinieron sus papás y se lo llevaron. Pero en esta ocasión les pregunté, ¿y el vampirito? Y todos se pusieron tristes, bajaron sus caritas y uno me dijo, ¿ya se murió? Ay, caray. Esas cosas eran las que me ocasionaban mucho, mucho dolor. Y precisamente recordando ese tema, la muerte, hablar de la muerte a las personas, porque también muchos papás ya estaban esperándome afuera del hospital para preguntarme cómo vio a mi niño se llamaba Edgar, se llama esto, lo otro, ¿cómo lo vio con entusiasmo? Y también algunos papás me esperaban porque querían decirme que su niño había muerto, pero que cuando lo visitaron en algún momento les contó ese niño de que yo los hacía divertir y eso fue muy agradable. Pero también se quedó en mi mente esta cuestión.
hablar del tema de la muerte y sobre todo no quedarnos en el dolor, sino hablar de la experiencia, pero también de la esperanza y de la resurrección. Por eso fue que años más adelante tuve mucho interés en estudiar tanatología, que es un área de la psicología que ayuda a que las personas puedan pasar su duelo de la mejor manera. Y de hecho tuve la oportunidad de tomar no uno, sino varios diplomados y por eso me convertí después en conferencista para hablar de este tema que a mucha gente le afecta. Y más porque después me di cuenta que la tanatología no tiene que ver únicamente con la muerte, sino con cualquier pérdida. Pérdida, por ejemplo, de la salud en una forma ya eh, eh, permanente. Por ejemplo, cuando la gente tiene ya diabetes o una enfermedad grande, tiene que pasar por un proceso de duelo y ahí ayuda la tanatología. Pero también la tanatología ayuda cuando hay un rompimiento, un divorcio, una infidelidad, cuando los niños crecen y se van de casa, ya son independientes, o bien cuando se pierde el trabajo, o bien cuando se llega a entender que ya uno no es uno joven, se da cuenta que uno ya está en la etapa final. Para todo esto sirve la tanatología. Y bueno, esta experiencia fue muy bonita y me volvió a reafirmar que no solamente con los niños, sino que con cualquier gente, contarles una historia, utilizar un muñequito, utilizar la música, utilizar la magia o el teatro, puede ser una manera de evangelizar. En el seminario, como les dije, no todos los superiores estaban de acuerdo en esto, me veían como el seminarista loco. De hecho, cuando hubo escrutinios, esto significa que cada año todos los superiores del seminario se juntaban y analizaban a cada uno de los alumnos en secreto. Nosotros no sabíamos lo que decían de nosotros, pero después, de alguna manera, yo me enteré que algunos sacerdotes decían, este muchacho ya no debe de continuar porque es muy raro, tiene sistemas muy curiosos, parece que más bien tenía que ser un mago, tenía que ser un actor, tenía que ser un payaso, porque quizás no estaban enterados o no entendían que era mi manera de evangelizar y de hablar de Dios. Afortunadamente, otros sacerdotes me defendieron y por esta razón pude llegar hasta la ordenación sacerdotal. Yo agradezco mucho esa etapa del seminario, crecí mucho en la parte de fe, pero también en la parte humanista, que es la parte que a mí me interesaba. Conocí más del mundo, del pensamiento humano, de la música y de otras cosas más, porque incluso había en el seminario un piano. No aprendí a tocar nunca por nota, porque nunca tuve un maestro por nota, pero antes de entrar al seminario, esa novia que me llevó a los ejercicios cuaresmales en los que encontré al padre Javier, ella tenía un piano en su casa y ella se ponía a tocar en el piano de su casa y yo la veía y después le decía, ¿me dejas? Y entonces, así como ella había tocado, tun ta 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 tun ta 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 tun ta 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 tun, y aprendí a tocar así, nada más de oído, como se dice popularmente, y viéndola. Y después le decía, a ver, tócale esa que le sabes bien. Y también aprendí a tocar ta 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 ta, pero de oído, nada de nota, nada de nota, a los puntitos negritos y blanquitos, ¿verdad? Yo nunca le entendí nada. Y en el seminario había un piano y entonces ahí, después de la comida, cuando todo el mundo se iba a jugar fútbol o básquetbol, yo me sentaba un ratito y recordaba lo que había aprendido con mi novia y de repente tocaba algunas cosas distintas y compuse algunas melodías muy simplecitas, muy sin chiste, pero a mí me gustaron y me gustaba mucho el piano. Bien, la etapa del seminario, como les dije, fue muy interesante. También la época en la que teníamos que ir de colecta, porque esto permitía
conocer distintas iglesias y darme cuenta que unas, qué maravilla, limpiecitas, bien arregladas, con un buen gusto, como el padre Javier lo había comentado en aquellas pláticas que me entusiasmaron, diciendo una iglesia puede ser un lugar donde la gente se puede sentir maravillada, admirada por cómo la reciben, por cómo la tratan, por cómo está iluminada, por cómo tiene el acomodo de los santos, etc. Pero también descubrí otras donde el cura, fodongo, cochino, desorganizado, parroquias donde se veía el trabajo, los laicos participando en las lecturas, en el canto, y otras donde hasta el cantor era de esos que, Señor, ten piedad. Y ahí dice uno, bueno, yo no quiero ser de estos curas, yo quiero ser de estos. Y también lo más importante, ver el tipo de gente, porque había gente en algunas parroquias muy finolis, como se dice popularmente, un poquito sangroncitas, pero otras muy agradables. Y otras en parroquias, como se dice popularmente, de barriada, que eran también muy payasonas, y otras muy generosas, agradables y todo. Como diciendo, hay de todo en la viña del Señor y uno tiene que tener tacto y también la apertura para tratar con todo tipo de gente. Y eso fue muy importante en el seminario. Así que pasé 3 años de filosofía, 4 años de teología y finalmente llegaría el momento de la ordenación, que voy a hablar de eso en otro momento.